Bienvenidos a Hacker Corporativo, el podcast donde los líderes no cuentan lo que hacen, sino cómo desafían lo establecido para hacer que las cosas pasen hoy en día en las organizaciones. Hoy nos metemos un poquito en la banca y en esta industria que es seria, rígida, difícil de cambiar, podríamos decir muchos. Pero lo cierto es que desde Baclatam se están hackeando las estructuras, se están haciéndose formas nuevas de pensar de décadas de tiempo que llevan aquí. Y hoy quien nos acompaña no es el típico financiero, que eso me alegra y me entusiasma, sino es un hacker cultural, le podría decir yo, que en realidad te está haciendo agilidad, se enfoca en el propósito y el pensamiento crítico es una de sus armas más poderosas. Bienvenido, José Pablo Guzmán Arguedas. Encantado de tenerte aquí en Hacker Corporativo. Muchísimas gracias, Percy. Realmente, bueno, la introducción me encantó, ¿verdad? Me parece que le hacen el punto de lo que puedo transmitirte el día de hoy, porque ahí está el propósito, que ahorita vamos a comentar un poco más, de lo que para mí es la innovación y es apuntarle a la cultura al 100%. José, contanos un poco porque la audiencia va a ser, bueno, ¿y quién es José Pablo Guzmán? ¿En qué posición estás? ¿Qué actualmente estás haciendo en tu ámbito profesional? Claro, bueno, yo soy el encargado del equipo de, vamos a llamarle en términos generales, recursos humanos del corporativo de WAC, que es conocido como WAC Latam, que tenemos las oficinas aquí ubicadas en Costa Rica y con una cierta expansión a nivel de Centroamérica también, pero que acá tenemos la concentración más importante. Entonces tengo el equipo que le llamamos nosotros en el banco talento y cultura, ya rompimos el paradigma de recursos Me humanos encanta. inclusive, ¿verdad? Para alejarlo un poco de ahí y llevarlo a lo que para nosotros es la fuente de toda empresa, que es el talento y su cultura. Entonces estamos liderando el equipo de Baglatam y con una carrera que ahorita te voy a comentar un poquito más también en diferentes ámbitos de la banca y sobre todo en BAC. No, me encanta el paradigma porque tal vez, y estaba pensando, cuando hablamos en recursos humanos, a veces pensamos en que, qué palabra más aburrida, ¿verdad? Como si fuera Total. administrar a las personas como si fueran objetos o cosas. Y cuando pensamos en talento, pensamos en, yo pienso desde un punto de vista más artístico, como, wow, ¿qué tendrá esa persona ahí oculto, mágico? Que si lo podemos explotar de forma correcta, va a hacer cosas increíbles para el objetivo que le pongamos. Totalmente, y te lo expando un poco más. Inclusive nosotros vemos talento no solamente desde el fundamento individual, Ah, sino el talento de equipos, el talento de ecosistemas, el talento de una corporación como la nuestra que tiene más de 20,000 colaboradores. Entonces, inclusive podemos expandirlo un poco más. sí, y pensamos muchas veces en que innovación va solo en hacer productos y servicios y nunca pensamos que los que están detrás de hacer los productos y servicios son las personas. Y es el desarrollo de ese talento en equipo de cómo puedes poner varias mentes a pensar en un reto, en un problema, pero les vas a comenzar a enseñar habilidades que hagan que de verdad generen un impacto significativo, que me parece que es una perspectiva de la innovación valiosísima, y no por Sí. decir la más valiosa que son las personas. Tal cual, es así. Por ahí andamos y yo siempre voy a insistir y me van a escuchar mucho probablemente decirlo en los ecosistemas. Para mí ahí está la clave de cualquier tipo de innovación que tratemos de implementar en las empresas. José, Ujú. entremos en calor, porque esto se va a Ok, poner bonito. Y este podcast consiste en que también queremos entrarnos un poco y digo, los secretos más oscuros que puedes hacer para que las cosas funcionen, pero no, también lo que nos inspira a otras organizaciones también, qué está haciendo y qué has hecho que funcione. Yo sé que muchas personas, y por eso me encanta que estés aquí sentado, porque van a pensar, si la banca puede innovar, porque en otra organización que a veces tenemos un paradigma que la banca es mucho por las políticas y claro. reglamentos, no se puede salir a veces mucho de algunas piezas, pero en lo que he visto con vos, lo que he hablado con vos, he visto que están haciendo cosas diferentes, que pasan cosas que no veo en muchas otras empresas que no son banca, y aquí es donde empiezo un poquito que cuál ha sido un poco ese primer molde que tuviste que romper desde que llegaste a liderar talento y la cultura a nivel regional. Claro, bueno, y lo tengo muy claro y te lo voy a contar en formato de historia, si te parece, Me creo que encanta, me encanta. nos va a agregar más valor. Primero, te puedo decir que yo tengo más de 10 años de trabajar en BAC y elegí a BAC para trabajar. Y evidentemente el banco me eligió a mí también, porque hay un proceso de Ujú. reclutamiento obvio por la innovación.
O sea, desde hace 10 años, inclusive como profesional veía en BAC que la innovación era un vehículo fundamental para las personas que trabajaban en ella. Entonces dije, esta organización siento que me puede sumar. De hecho, verme trabajar en la banca era algo relativamente difícil en mis momentos de la universidad, pero cuando fui a explorar las diferentes empresas, entendí que era una empresa que tenía un equilibrio bien fuerte entre la estructura, ¿verdad? Una empresa fundamentada que crecía año con año, pero también esa disrupción de innovar. Lo veíamos como clientes en los productos principalmente, Claro. ¿verdad? Y quizás arranco porque cuando estudié administración, lo hice con un propósito muy claro, que era una identificación que tenía en mi momento, que era de ser emprendedor. ¿Verdad? Yo decía, a mí el emprendimiento es lo que me apasiona. Esto mucho herencia de mi padre, que fue un emprendedor, digamos, obligado, porque el sistema social lo lleva un poco hacia ese lado, pero se hace un emprendedor y un empresario y le va relativamente bien. En nuestro hogar nunca nos hizo falta ninguna necesidad básica. Evidentemente no teníamos recursos en exceso, pero lo suficiente para demostrarme que era un camino, ¿verdad? Que era una opción también interesante. Totalmente. Y a partir de ver el crecimiento social que tenían algunos sectores de la población y demás. Y siempre tenía claro que era el emprendimiento lo que me gustaba. Emprendí, recuerdo que mi primer emprendimiento lo tuve a los 15 años y siempre fui como un emprendedor, ¿verdad? Orgánico. Ya después con una carrera y con estudios me fui a emprender de manera más estructurada. Tuve un proceso hasta cerca de los 22 años, ya con 3 o 4 emprendimientos lucrativos, que no me iba mal para la situación económica en la que yo coexistía, pero decía, creo que le llegué a un insight que hoy es un reto que yo sé que vos tenés constantemente en las empresas, y es cómo logramos que ese emprendimiento, no importa si es tecnológico, si es analógico, tenga capacidad de escala. Porque eso es lo que convierte que el emprendimiento realmente, ¿verdad?, tenga un desarrollo pues importante para la economía en la que se desenvuelve. Y decía, me pasaba con los emprendimientos. Sí. ¿Verdad? Me quedo, dices un punto que a veces yo tal vez digo, la gente no ve más allá hasta que le ha pasado algunas experiencias y que digo, dos cosas que me encantan de lo que acabas de contar, me siento muy identificado. Ok. Una, que le digo a la gente y le digo a los que nos están escuchando, ojo, me dices, yo escogí a la empresa porque yo quería trabajar ahí también. Porque no, te apasionaba, tenía toda la... O sea, esta empresa tiene, yo le puedo dar mucho, pero tiene algo, también me puede dar, y yo creo que eso es fundamental. Y dos, claro, sos un emprendedor. Sí. Y llegaste me imagino, a identificar que hoy es un mercado, es una necesidad del mercado tener intraemprendedores, que es, hey, yo empresa quiero emprendedores corporativos, le puedo decir así, que vengan y me proporcionen soluciones a retos de negocios pesados Sí. muchas veces y que piensen como un emprendedor de forma disruptiva, abierta, que vean más cosas que lo que hace tal vez, digámoslo así, un colaborador tradicional. Totalmente. Y me encanta lo que acabas de decir porque me acabas de robar el final. Pero lo vamos a dejar en pausa porque justamente ahí quiero llegar. En este proceso, y para hacértelo un poco más corto, entro a trabajar en el banco. Y mi objetivo era aprender sobre cómo un banco como BAC hace las cosas, gestiona sus procesos, ¿verdad? Crece, escala. Entro a trabajar en las áreas comerciales, tengo relación con el área financiera. Tengo más o menos 5 o 6 años. Yo me ponía una meta de estar 5 años en el banco. Uno un poco más inmaduro cree que en 5 años va a aprender todos los procesos. Y a los 5 años y medio llega justamente a tu pregunta el sacudón del status quo, ¿verdad? Y llega una gerente que en ese momento estaba en recursos humanos, y me plantea si no me gustaría adoptar el reto de moverme a recursos humanos. Sí, porque esa era la pregunta que tenía, porque venía pensando, entraste a un área comercial más financiera y yo digo, ¿en qué momento José Pablo dice, voy a pasar del área financiera, voy a meterme en recursos humanos, que estamos en la misma institución, estamos de acuerdo, Sí. en el mismo corporativo, pero es otro reto totalmente diferente, es otro reseteo de chip. Totalmente, totalmente. Sumale 5 años de emprendedor. Luego 5 años más de áreas comerciales, ¿verdad? De hecho, el primer puesto que yo tengo es de ejecutivo de negocios, literalmente vendedor, ¿verdad? Para la banca, en este caso
programas que desarrollaban la facturación y la fidelización de clientes, ¿verdad? Entonces empezamos a desarrollar, yo empiezo a desarrollar una experiencia a partir de un bagaje, sobre todo más del área comercial y financiera, y llega una propuesta que no había visto, ni siquiera cuando había estudiado, ¿verdad? De dedicarme a un área que no estaba en ese momento en las áreas en las que yo estaba considerando moverme dentro del banco. ¿Y qué pensaste en ese momento? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dicen, aquí hay otro camino? Claro, primero que era una locura lo que me estaban ofreciendo. Y segundo, ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? Porque evidentemente, pues en el proceso de desarrollo del plan de carrera de cualquier persona, cualquier empresa, pues Sí. está, ¿verdad? Exponerse, buscar caminos para explorar. Y luego uno atando conceptos y con el tiempo, personas que le van contando a uno, pues evidentemente uno va encontrando mentores en el camino que observan comportamientos de las personas. Y evidentemente esto responde a dos grandes temas. Uno es cubrir una necesidad que en este Ujú. momento la gerente había encontrado de decir, me gustaría que alguien del área comercial y que tenga una carrera comercial venga y me aporte desde la estrategia de talento, Ok, ¿verdad? Ella me decía, para mí es más fácil enseñarle a usted de talento que enseñarle a una persona de talento todo el mundo financiero, el mundo comercial. O sea, me va a claro. tomar más tiempo esa formación, ¿verdad? Y pongo el primer atributo, ese pensamiento disruptivo de la divergencia de pensamiento, porque le suma a los ecosistemas, a cualquier equipo de trabajo, la diversidad es fundamental para desarrollar un ecosistema de pensamiento diferente. Llamémosle un ecosistema de innovación. Primero lo vi como una locura. Segundo, me asesoré en mi jefatura actual en ese momento, ¿verdad? Y le pregunté, una persona a la cual le tengo mucho aprecio todavía porque sigue trabajando en el banco y me decía, creo que tiene sentido la propuesta, pruébela. Y ahí viene justamente decir, voy a ir a una zona desconocida, voy a ir a una Ajá. zona que no que no tenía planificada, que inclusive me reta a decir, me voy a quedar más tiempo en el banco porque quiero seguir aprendiendo, creo que es un vehículo para aprender mucho más de la estrategia de la empresa, y doy ese paso a lo desconocido. O sí, cuando llegues ahí, ¿qué pasó? O sea, tengo mi duda porque me estás diciendo, tengo un plan súper establecido, o sea, tengo muy claro el norte y llego aquí, me ofrecen esto y digo, como dicen, vamos. Claro, me encanta, me apunto. El asunto aquí es, bueno, ¿qué pasa cuando llegas? Y cuando comienzas fueron temas totalmente distintos a los que estabas acostumbrados. Era como volver a resetear el chip, vuelvo a empezar, tengo que volver a aprender de nuevo dentro del mismo corporativo. Totalmente. Y lo primero que pondría sobre la mesa es que me tocó desaprender paradigmas. Y no tanto información. A veces creemos que el desaprender está en, ya le digo que no a este conocimiento, y a ningún conocimiento se le puede decir que no, porque ya está incorporado en nosotros, pero sí a los hábitos, sí a algunos paradigmas que podía tener de cómo uno veía el trabajo de otras disciplinas. Y sí recuerdo, y evidentemente en ese proceso de formación, entendí que mi rol era sumarle al área donde estaba llegando una perspectiva que no tenían. Y traducirle a las áreas de donde venía, que además eran las áreas que iba a atender y que iba a colaborar ahora, llevarles la información, pero con un vocabulario distinto. Entonces, yo creo, y siempre lo digo de esta forma, hubo una explosión de colores y sabores, ¿verdad? Entonces fue como, eran discusiones con mis colegas de recursos humanos cuando llegué, eran conversaciones riquísimas, nos quedábamos posterior al horario de oficina, ¿verdad? Discutiendo y hablando y arreglando el mundo, como decimos nosotros, y descubriendo nuevos caminos que no se habían explorado. Y yo les decía a mis colegas, gracias por darme esa perspectiva. Ellos me decían, gracias por sumar tu perspectiva a algo que no estábamos viendo y que vos ya desde acá lo puedes traducir de manera distinta. Entonces, la gran conclusión para mí que tenía este proceso de romper el status quo, porque no solamente rompí mi status quo, se rompió el status quo de mis compañeros, ¿verdad? De recursos humanos que no estaban acostumbrados que una persona que venía con otro conocimiento, ¿verdad? Discutiera cosas sobre la mesa y se rompía el status quo de la misma compañía, de los mismos equipos de trabajo. Claro. ¿Cuál fue, José, cuando llegaste ahí? Es que Ujú, me encanta la historia porque claro. siento que fue como emprender dentro de una empresa. Sé todo de este negocio y me van a enviar a otro negocio completamente estando en el mismo negocio. Y ahí es donde me hago, claro, me haces pensar y me pregunto, ¿cuál fue el hábito cuando llegaste y comenzaste a decir qué montón de cosas hay diferentes acá?
¿cuál fue el hábito que más te costó cambiar a vos mismo? Decir, yo vengo con esto y esta gente piensa esa cosa. Y Sí, digo, esa riqueza, esas conversaciones, pero que total. uno dice, sí, somos ahorita organismos distintos de una misma área y vamos a tener que comenzar a empatarnos. Totalmente. Dos, y que los conecto entre sí. El primero es el enfoque exclusivo en el resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando venís de un área, ¿verdad? Que tiene como propósito global, como objetivo general, cumplir las metas financieras, el enfoque Ujú. que tenés en el 80% de tu tiempo es alcanzar las metas financieras, la colocación de los productos, alcanzar el ingreso, ¿verdad? Controlar el gasto. Se enfoca mucho en el número, ¿ok? Que es muy importante porque te da evidentemente una capacidad de acción muy, muy, muy buena. Em, y llegar y decir, en esta mesa nos importa el número, Eh, pero no solamente a corto plazo. Tenemos que crear y construir una cultura, tenemos que construir habilidades en las personas que nos permitan seguir llegando al resultado por muchos años más. Te rompe un poco el paradigma y el hábito de pensar mucho a fin de mes, ¿cierto? claro, es que me dejas pensando, ¿cómo haces? O sea, y lo explica muy fácil, pero en realidad me hago cabeza y yo, ¿cómo haces en un corporativo como lo es Back, con la historia que tiene, con la marca, con su posicionamiento, donde obviamente es toda empresa y las empresas que están enfocadas en rentabilidad, obviamente ven las cosas con un número y Total. tiene que haber una rentabilidad sobre la mesa. Nos hemos esforzado para este año lograr alcanzar, pero vos estás en el área de talento y vienen personas que no son números, tienen emociones, tienen pensamientos, tienen hábitos buenos y malos también. Totalmente. Tienen, yo le digo, rituales que lo hablamos nosotros a veces, que se generan dentro de la cultura corporativa. ¿Y cómo haces entonces para enfrentar eso y para poder diseñar hasta un plan que funcione? Dice, o sea, no quiero sonar, y me imagino que me pongo en tu papel, no quiero sonar cuando dice a la gente de que tenemos que conseguir el objetivo porque hay que conseguirlo y pase lo que pase, va a pasar aquí con sangre o sin sangre. Pero estás en el área de talento, donde también no solo piensas en el objetivo, piensas en cada persona que está dando lo mejor de sí, que necesita para dar lo mejor de sí, y no solo decirle, recuerda que tienes que cumplir la meta todos los días. Totalmente. Y ese es el segundo, totalmente. Ese es el segundo. El primero te decía, el resultado y el enfoque al corto plazo. Y el segundo es que el resultado es justamente, como su palabra lo dice, la parte final del proceso. Y es probablemente la más pequeña y es la más importante en un negocio lucrativo. Pero el proceso o en gran parte del proceso está la persona. Ujú. Entonces, desde talento, y podría decir porque eh, esto no lo hago solo ni por asomo, se tiene que hacer con los equipos, se tiene que hacer con los líderes y con las mismas personas, entender que si nos concentramos en el talento, si nos concentramos en la persona y construimos un ecosistema cultural lo suficientemente fuerte, la partecita del resultado va a llegar casi que por definición. ¿Ok? Y ese enfoque o ese cambio de paradigma que vi cuando llegué al equipo de talento, me parece que es el más importante. No es un desenfoque en el resultado, al contrario, es anticiparnos para Al- construir lo necesario para llegar al resultado. Y por ahí pasa cualquier tema que queramos revisar, la innovación, los procesos culturales, los procesos de formación, todos forman parte de construir esa estructura para que ese resultado sea más sencillo para todos. Porque creo que todos al final, ¿verdad? Cuando hablamos con los directores, cuando hablamos con los gerentes, cuando hablamos con los líderes del negocio, todos estamos buscando cómo lograr los resultados con el menor esfuerzo posible, Yo creo que por definición, siempre. siempre. Aquí me surge algo que yo creo que esta es lo que siempre le decimos a todos nuestros clientes cuando llegan y dicen, y tengo un especialista aquí al frente mío sentado, experto en cultura corporativa, en innovar la cultura, y te quiero, y quiero que vos les cuentes a ellos tu perspectiva. Porque siempre, hey, hagamos este cambio en la innovación, que todo rapidísimo, que funcione. Y lo primero es, Percy, ¿en cuánto tiempo podemos lograr el cambio? Es lo que me dicen. Y yo digo, mira, es que la cultura no es algo que hago un plan y en los próximos 3 meses
ya funcionó. Todo el mundo piensa en ser el más innovador y todas las empresas de Steve Jobs ahora. Y muchos de los clientes dicen, es que debería ser rápido. ¿Cómo no podemos hacer ese cambio? Y es donde yo siempre entro y les digo, es que cambiar una cultura corporativa podemos tardarnos hasta 2, 3 años o sea, y no es como le dicen, de one shot. No, esos son de un hábito, de una costumbre, de una disciplina. Pero yo creo que les cuentes vos. Sí, totalmente. Esa es una respuesta para muchos colegas, inclusive cuando empezamos a dialogar sobre el tema, coincidimos que ni siquiera podemos exponer una cantidad de años, ¿verdad? Hay cambios culturales que tomarán 6 meses y cambios culturales que tomarán hasta 10 años, ¿verdad? Que se puedan permear en una sociedad empresarial. Yo lo intento definir de esta forma. Yo lo veo como un ciclo, ¿verdad? Además está estudiado, hay algunos libros que lo proponen así, y sobre todo en la implementación de la agilidad viene mucho desarrollado en las guías, y es el tener, el hacer y el ser. Y es un ciclo, ¿verdad? Que tiene cierto proceso de secuencia, pero que está interconectado. El tener, para ponerlo en el pragmatismo de la innovación, yo podría decir, quiero una empresa innovadora. Y como líder de negocio, plantearme, quiero innovar, ¿verdad? Entonces, yo decido tener la innovación dentro de mi empresa. Exacto. ¿Verdad? Luego viene un proceso del hacer que, evidentemente, si en la empresa no hay alguien especialista en esto, pues es bueno, ¿verdad? Que se acerquen a alguna empresa especialista de estas, como la de ustedes, para que puedan ayudarles a cómo construir metodologías y dinámicas que les permitan hacer innovación. ¿Ok? Pero luego eso se conecta con el ser innovador. Y el ser innovador ya es una madurez de la cultura de la empresa, que está permeada en el día a día, que inclusive yo podría quitarle la metodología por un tiempo y esta empresa no deja de ser innovadora. Porque ya lo adoptaron y ya lo viven. Adoptó, totalmente, ya lo adoptó, ya lo vive. ¿Qué pasa? Cuando uno entra por primera vez a una empresa y esta empresa decide tener innovación, yo siempre recomiendo, devuélvase en un paso anterior a ese ciclo y diga cuál es el ser de la innovación hoy de esa empresa. Y analicen culturalmente cuáles son los rasgos sociales y de comportamiento humano que existen para poder establecer esa medida del hacer. Porque es muy diferente que vos entres, voy a poner un ejemplo que puede ser cansado, pero que todos lo vamos a entender, es muy diferente ir a hacer innovación hoy a Google, que probablemente en su ser ya lo ha trabajado muchísimo, ¿verdad? Y ahí hay que retarse a metodologías mucho más exigentes para innovar, que llegar hoy tal vez a una pequeña empresa que no se lo ha cuestionado nunca y habría que ver qué comportamientos tienen. Se castiga el error, se asumen riesgos, claro. ¿verdad? Son otros procesos que vienen interesantes. Entonces, ese tener, hacer, ser es fundamental y que lo podemos aplicar en casi cualquier aspecto de nuestras vidas porque viene basado en los rasgos de conductas del comportamiento humano. Claro, y me estás diciendo que yo creo que es algo velocísimo y yo creo que le hace sentido a muchas empresas cuando se cuestionan es que hay una nueva metodología, ¿por qué no lo hacemos? Y más bien de pensar, bueno, ¿qué es lo que hoy somos y cómo somos innovadores hoy? ¿Cuáles son esos rasgos que hoy tenemos y que tal vez nos han caracterizado en los últimos 10 años? Porque también no es cómo me transformo en Google. Yo vendiendo, y me imagino cualquier otro tipo de negocio, estoy en la industria clínica, ¿cómo me transformo en Google? Y yo tal vez no te sirva, porque tienes tu forma de hacer innovación es distinta, pero no significa y aquí lo que digo es, no tenemos que renunciar a ese ser, que eso me encanta lo que me estás diciendo. Más bien es, ¿qué es lo que me ha hecho ese ser siempre? Y cómo le agrego otros rasgos, otras habilidades que me permitan, yo digo, optimizarlo a la versión 2.0, 3.0, pero no dejar de ser yo. Totalmente, totalmente. Y de hecho ese ser lo podemos trabajar. Hay una metodología muy interesante que está basada en estudios de la biología social y animal que habla de que podemos cambiar la cultura basado en 3 grandes estímulos, ¿verdad? Es el incentivo, el castigo y el cambio de contexto. Hay muchos estudios, los pueden buscar en Google y demás, son muy interesantes, inclusive el cambio de contexto. No sé, hay un video muy famoso que habla de unas personas que se invitan a una cita médica, que la primera persona es un actor y los demás que van llegando no son actores. El primero tiene un comportamiento que cada vez que suena una alarma se levanta de la silla,
se sienta y los demás que van llegando van viendo el comportamiento. Vuelve a sonar, se vuelve a levantar el actor y los de la par se empiezan a levantar. Hay 3 personas, se sientan de vuelta. Llega un momento en que el actor pasa a la consulta y los otros 3 que se quedan en la silla heredan el comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ahí se cambió un contexto, ¿verdad? Se puso una alarma, no hay un incentivo, no hay un castigo, simplemente se puso una alarma, un elemento diferente, un contexto de una cita médica, y hace que se permee un cambio cultural interesantísimo, que inclusive cuando se van los que originalmente recibieron el comportamiento y quedan completamente visitantes nuevos, siguen desarrollando el comportamiento porque lo heredan. Y esa es la parte del somos. Entonces, es muy importante que podamos hacer ese cuestionamiento. Si se va a implementar en el hacer una metodología de innovación y yo quiero acelerarla, podría utilizar el incentivo como un canal, ¿verdad? Y por eso es que vemos que muchas empresas implementan los famosos hackatones o hacen sus giras de innovación donde se premian las ideas que destacan más sobre las demás. Esos buscan incentivos culturales para retar, ¿verdad?, de que los equipos de trabajo se obliguen a innovar. Pero eso evidentemente va a depender de ese somos que te decía, ¿verdad?, de ese ser corporativo o cultural, que puede ser que ya no necesiten el incentivo. Simplemente constantemente son innovadores. Quiere decir que sí tiene una injerencia directa en los equipos de trabajo cuando pones a personas dentro de un equipo que los has, digo yo, y les digo, los has seteado mentalmente como innovadores en la organización y los integras dentro de un equipo que no es innovador. 100%. Tiene un efecto directo, pero te digo algo más. Tiene un efecto directo, pero inclusive tiene un efecto más grande. O sea, uno puede buscar a un innovador y ponerlo en un equipo, pero todavía hay un efecto más importante si tomas a ese equipo y le agregas diversidad de pensamiento, filosófico, y yo le llamo inclusive del hábito. Personas que se comporten diferentes. Que vos agregues un equipo de trabajo, habilidades diferentes, conocimientos diferentes y criticidades diferentes, pensamiento crítico distinto, en ese equipo de trabajo los obliga a tener que buscar un resultado innovando. Eso me dio una pregunta de esas duras, José, de esas que la gente dice. ¿Y qué entonces le dirías a esas personas que ven el proceso de cultura como un proyecto blando? Bueno, que se respeta evidentemente, pero que el resultado no va a llegar a corto plazo. Es muy difícil que vos cambies una cultura, y esto estoy seguro que mis amigos de marca y comunicación lo entienden porque lo discutimos mucho. No cambiamos culturas con campañas de comunicación, ¿verdad? Wow. Las campañas de comunicación difunden un mensaje, difunden una idea, pero nunca están por encima del comportamiento. Los pequeños hábitos que un consumidor tiene, inclusive para el negocio que uno tiene, o el colaborador o la colaboradora tienen en el día a día, hablan más que lo que se difunda a nivel de comunicación. Eso porque un mensaje te puede entrar y salir por un oído y me encantó, pero eso no significa que voy a actuar mañana así. Totalmente, porque además en el proceso de transformación cultural hay un elemento que se pasa desapercibido por mucho tiempo, pero que justamente en algunos libros, en algunas bibliografías ya lo hablan más expresamente, que es la coherencia. Y es que en cualquier transformación cultural, todo lo que vos digas y hagas se tiene que unir con coherencia. Si no hay coherencia, esa transformación cultural se cae. Por ejemplo, que vos digas, vamos a cambiar la cultura de esta empresa que siempre la gente llega tarde. Entonces vamos a empezar a llegar a las 8 de la mañana todas las personas, ¿verdad? De arriba abajo. De arriba abajo. Pero ¿qué pasa? El líder empieza a llegar a 8:30, empieza a llegar 9 de la mañana, entonces todo el ecosistema empieza a decir, ya lo comunicaron, ya lo dijeron, pero no lo vamos a hacer porque no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que, es que he visto tanto esto en las empresas que hasta que se habla de que queremos ser diferentes, queremos romper el status quo, queremos hacer cosas, y el líder es lo que manda el mensaje de comunicación muy establecido, se enfocan en la campaña, preciosa, se ve espectacular, y lo está haciendo lo mismo todos los días. Entonces yo digo, si no existe coherencia alguna, no va a pasar. ¿Cómo haces en este caso? Y aquí es donde, que creo que es otro de los grandes retos, que este proceso de coherencia que me dices, no solo puede ser de la junta directiva,
O sea, ¿cómo haces para que ese proceso, esa coherencia exista y traspase desde todos los niveles y sea transversal? Porque yo me imagino que en el momento en que, por ejemplo, muy bonito el acuerdo de junta directiva, que hay que hacer esto, ninguno de los líderes de la organización lo hace. El acuerdo se tomó, pero no creo que haya una injerencia ¿cómo haces? ¿Cuál ha sido tu proceso y cómo ha sido el éxito para que eso llegue hasta la última persona en la organización y que diga, hey, todos estamos en esta línea, estamos pensando, tal vez no igual, pero estamos pensando similar? Claro. Primero, te digo y te aclaro que ningún proceso de transformación cultural o de integrar, ¿verdad?, una metodología o algún proceso de innovación, por ejemplo, es perfecto. Es decir, tenemos que entender que en una sociedad siempre va a haber un margen de error, digamos, que va a actuar diferente. Ahora, la coherencia es fundamental, pero la coherencia también va sujeta a entender ese ser que yo te comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque las empresas que son muy jerárquicas, ¿verdad?, tienen el líder tiene un papel protagónico. El líder es moldeador de la cultura. Sí. Ahora, hay empresas que han logrado cambiar, y no digo que esté bien o mal, es que cada empresa se va a mover en su industria y en su mundo de manera distinta, pero han logrado cambiarle el rol al líder y ser un rol más de facilitador. Sigue teniendo un impacto importantísimo en la coherencia, pero la coherencia inclusive cae en las personas. El tema es que vos tenés que tener reglas muy claras, reglas sociales muy claras, que te permitan que se autorregulen y se autocontrolen por la misma sociedad que regula la cultura, ¿ok? Sí. Porque si vos quieres implementar un proceso de transformación cultural y le dejas al líder toda la tarea, van a suceder dos cosas. Uno, es un desgaste fuerte para el líder, Eso pensé. ¿verdad?, porque tiene mucho que hacer, además de velar de que el proceso cultural se cumpla. Y segundo, podríamos caer en el pragmatismo de yo controlo, yo exijo, yo obligo que esto suceda. Y se vuelve un jefe y deja de Claro, ser líder. totalmente. Entonces, pueden haber indicadores de rotación que se disparan o simplemente son procesos de transformación cultural que sí se dan, pero no se pueden sostener en el tiempo porque no se heredan. Entonces, el moldear tiene un aspecto fundamental en la transformación cultural, pero desde la persona también. Entonces, cuando disparas un proceso de transformación cultural, no lo puedes hacer simplemente en un proceso lineal o en un proceso de cascada. No puedes decir, ok, baja de la junta directiva, pasa por el CEO, luego pasa por el director. O sea, de ahí viene el lineamiento, de ahí viene la visión perfecta. Esa se puede cascadear. Pero luego el proceso de transformación requiere metodología y la metodología tiene aspectos en diversos ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que te lo mencionaba, ¿cómo se evalúa el error? Ajá. ¿Verdad? ¿Se toma riesgos o no se toma riesgos? ¿Cuánto se reconoce el trabajo bien hecho o por lo menos el intento? Es algo que es abrir una puerta bien, bien compleja, pero siempre en los procesos culturales, primero se reconoce la intención y la actitud del comportamiento y luego se reconoce el resultado, ¿verdad? Tendemos muchas veces a decir, yo te reconozco porque lograste este resultado, Sí. ¿verdad? Pero no te reconozco porque intentaste llegar al resultado con este comportamiento diferente. No. Eso también hay que reconocerlo, porque eso moldea justamente esa autorregulación de la transformación cultural. Claro, pero es cambiar el chip mental hasta en un proceso nato de comunicación que tenemos los seres humanos, que tal vez es una falla, Sí, que siempre estamos pensando en el juzgar basado en el resultado y no en pensar cuál fue la intención que, aunque no funcionara, cuál fue tu intención, qué trataste de hacer. Y totalmente. no nos paramos a entender, nada más vemos, de no funcionó, o sea, metiste la pata y tal vez ni siquiera entendemos lo que estaba tratando de que puse dificilísimo. Y no iba ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Iba a ser el resultado que en la mente teníamos. No hay nada más eficiente para una empresa y sobre todo en el mundo corporativo que fallar rápido. Porque la cantidad de recursos económicos que se invierten por probar y probar algo que no ha fallado tiende a ser regularmente más grande que fallar rápido y tomar una decisión completamente diferente en este momento. Entonces, a veces somos autorreguladores del fallo sostenido en el tiempo. Es decir, nunca terminamos de fallar porque evitamos el fallo, porque si el fallo se castiga, ¿verdad? Claro. Entonces yo voy a evitar fallar, o si fallo lo oculto y empezamos a generar una conducta en la cultura que no conviene a la innovación. Tenemos que
tratar de fallar rápido, como personas, aprender y materializar el fallo con aprendizaje para cambiar el viraje de la decisión. Y si la cambiamos, probablemente conocemos el análisis financiero de un comportamiento humano, que es algo que es muy difícil de medir, pero que desde el análisis se puede, entendemos que es más eficiente para una empresa. José, ¿me puedes compartir? Es que me encanta lo que has dicho. O sea, es como querer fallar de una forma más estructurada o tal vez que Ujú. tenga, que no sea algo de fallé porque fallé. No, no, no. Si fallamos, todo fue, pero teníamos las variables controladas de que podía pasar y era lo que queríamos saber si pasaba rápido. Sí. ¿Cuáles son tres cosas que todo corporativo debería implementar para tener una cultura de fallo, de experimentación? Que uno diga, porque yo puedo decirle a mi gente, hey, si quieren fallen, pero puede que esos fallos me cuesten miles, millones, ni siquiera miles. Pero, ¿cómo poder hacerlo de una forma estructurada, de una forma que no sea solo una ocurrencia, sino sea, hey, es una estrategia de nuestro plan de cultura? Claro. Bueno, te voy a dar algunas que van a estar basadas en lo que uno esperaría de un corporativo, porque sí, evidentemente un corporativo también tiene que tener una estructura muy medible de esto, ¿verdad? Entonces, por Exacto. ejemplo, los equipos de tecnología hoy en muchas grandes empresas, incluyendo nuestra empresa, ya tienen metodologías un poco más maduras y más sofisticadas para provocar fallos, ¿verdad? Y es decir, si tenemos que, por ejemplo, sostener los sistemas de la empresa, que además le brindan un soporte, un servicio al cliente o un servicio al ejecutivo que atiende a otro cliente, ¿cómo podemos empezar a provocar fallos, por ejemplo, en las madrugadas, ¿verdad? Tirar conflictos para ver cuánto los sistemas duran restableciéndose. Entonces, hay metodologías marcadas donde evidentemente hay que estudiarlas, hay que basarse en tecnología, ¿verdad? Sobre todo en el mundo nuestro que está muy relacionado a la misma, para poder provocar los fallos, medirlos, llegar a las conclusiones y corregir antes de que el fallo real suceda, ¿verdad? Muy Entonces, bien. hay metodologías estructuradas, pero luego hay otras que facilitan o que podrían llegar a facilitar este comportamiento, no solamente en temas tan estructurados como el fallo del sostenimiento de un servicio tecnológico, Ujú. ¿verdad? Porque puede pasar, nosotros le llamamos continuidad del negocio, nos puede pasar en cualquier fase de la continuidad del negocio. Uno que a mí me encanta y que yo entiendo que no todos los equipos hoy se sienten tan cómodos de hacerlos en general en las empresas, es siempre elegir dentro de la medición de los resultados, llámese la evaluación de desempeño o el cumplimiento de objetivos, dejarse un porcentaje para el fallo. Y lo podemos transmitir de dos formas. Uno es a través del comportamiento, ¿verdad? Ya hay metodologías y se usan mucho a nivel mundial que dentro de tu esquema de desempeño, dejar un porcentaje para evaluar las competencias de la persona, o sea, cómo se comportó durante todo el proceso para alcanzar el resultado. Y tener una en la cual le permita fallar, tomar riesgos, innovar, es una muy importante para evaluar el comportamiento, porque si yo le evalúo el comportamiento como líder o como equipo de trabajo, puedo encontrar feedback. Y si encuentro feedback, hacemos un círculo virtuoso de retroalimentación. Wow. Y el segundo, que también es un poco entre el medio de la madurez estructural y comportamental, es cambiar la forma en que construimos objetivos. Y hoy hay metodologías mucho más desarrolladas para alcanzarlos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, y esto es muy latino, y yo hablo mucho con mi equipo de trabajo inclusive, estamos muy acostumbrados a que el líder me diga qué es lo que tengo que hacer y yo me voy a encargar de Ujú. hacerlo cumplir. ¿Ok? Sí, 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 seguir a Pero la ese orden. es el inhibidor número uno de la innovación. Si vos le decís a la persona, por ejemplo, que se encargue de desarrollar programas, de hecho tengo un ejemplo muy bueno con una chica del equipo que me decía, es que yo estoy acostumbrada a trabajar mis objetivos en función de desarrollar webinar para la empresa, generar visitas de especialistas de bienestar para cuidar mucho el bienestar, el balance de vida-trabajo de los colaboradores. Pero yo le ponía el reto, decime cuál es el resultado que quieres alcanzar, pero no me digas cómo. Eso déjatelo para vos. Entonces me decía, no, pero entonces, ¿qué hago? Justamente te va a tocar a vos saber qué es lo que tenés que hacer. Entonces fue súper interesante porque cuando llegamos a revisar los resultados que quería obtener, me dijo, probé 4, 5, 6 formas diferentes y me di cuenta que esta es la mejor. ¿Qué está haciendo? Probando y fallando. Ajá. Y dándose cuenta que esta forma particular
que probó a pequeña escala es la que le va a ayudar. Y le dije, dale, implementalo. Lo implementa e inclusive sobrecumple los resultados que tenía esperados. ¿Por qué? Porque se dio la libertad de decir, voy a probar cosas diferentes en un ambiente en el que asumir un riesgo es permitido y que el fallo es controlado. Porque si lo haces a pequeña escala, luego sabes que el impacto puede ser medido según la cantidad de personas que originalmente tenías pensado tener en tu piloto o en tu proyecto. Entonces, yo siempre digo que la forma en que nosotros evaluamos el trabajo de las personas y de los equipos tiene que transformarse y no tenemos que decirle 100% el cómo. Entiendo que en una empresa pueden haber puestos de trabajo y algunos roles que sí tengan un componente enfocado en la tarea, ¿verdad? Eso se entiende, pero siempre tenemos que dejar un porcentaje o un ámbito de libertad para que la persona lo pueda hacer, marcando la cancha, como decimos nosotros, pero pudiendo probar y fallar en ese proceso. Claro, porque me quedo pensando en que esto va también y responde a que hay un objetivo por cumplir. Totalmente, un Y, resultado. y que yo te digo, mira, yo necesito que esta tarea la logremos en una semana, pero si te pones a probar toda la semana, tampoco logramos el objetivo corporativo. Entonces, ¿hasta qué punto te puedo dar el chance de experimentar o cómo hacerlo? Y también, y creo que muchos deben estar pensando lo mismo, ¿en qué momento le das chances a tus equipos, les das oportunidad a tus equipos de poder experimentar y también de poder cumplir el trabajo? Yo te lo respondo con una frase que un mentor mío también del banco me dijo en algún momento, y que nada más y nada menos lo conocerán, y más bien le mando un saludo a don Omar Jiménez, cliente y colega mío, que es el tico con mayor cantidad de Ironman, ¿verdad? Inclusive, Ay, ¿verdad? qué Y bueno. es una persona que aprecio muchísimo. Y recuerdo que en muchas conversaciones con él decía, estoy seguro que el 100% de las cosas que creemos realmente urgentes y necesarias por cumplir no lo son. Siempre hay margen para probar y para mejorar. Okay. ¿Por qué? Porque eso nos tiende a pasar. Ujú. Y yo entiendo que en el proceso de construcción de objetivos y resultados, nosotros decimos, es que la colocación de este producto es fundamental para el sostenimiento de mi negocio. Yo lo retaría, pensamiento crítico. ¿Estás seguro que ese producto es fundamental? Sí, es que ese producto es fundamental. ¿Y no habrá alguna alternativa? No, no hay otra alternativa. ¿Estás seguro que no hay otra alternativa? Cuando uno empieza a explorar en el pensamiento, uno puede darse cuenta, bueno, no, sí es importante, pero sí puede haber alguna alternativa que me ayude a complementar lo que este producto hace. Porque lógicamente vamos a partir de la base de la certidumbre. Como todo ser humano, no queremos cambiar nuestra certidumbre por incertidumbre. Y este proceso de fallar rápido, este proceso de permitirnos probar, requiere de incertidumbre. Por eso es que claramente no se lo vamos a poner un objetivo que tenga un deadline de 1 semana, 2 semanas, un mes, ¿verdad? Se lo vamos a poner a uno que tenga más tiempo. Ahora, a mí también me gusta, y en este cambio de metodologías que te contaba, dejar de pensar en el calendario anual. Eso nos ayudaría a todas las empresas muchísimo. Eso dejémoselo al estado financiero y dejémoselo al estado de resultados, ¿está bien? Y a los balances que se cierran anualmente. Todo objetivo, así dure 1 año, dure 2 años, dure 3 años, tenemos que tener la capacidad de iterarlo en entregas de valor mucho más cercanas. Llamemos 1 semana, 2 semanas, 4 semanas. Y tener la capacidad para tomar ese gran objetivo y partirlo en diferentes pedacitos, como decimos nosotros, trabajarlo, entregar el valor, medir lo que se entregó y decir, no, mira, el siguiente sprint o la siguiente iteración que va a tener la entrega de resultados va a tener estos cambios porque me di cuenta al entregarlo a corto plazo que algo puede mejorar, permite justamente ese juego del fallo y de la mejora. Si yo me dejo el resultado para el final de año, Sí. tiende a pasar, alcancé el 90% pero es que, mira, es que en junio me pasó esto, y es que en agosto me pasó Ajá. esto, y es que en octubre me pasó esto. Entonces al final no estás iterando como deberías iterar para mejorar de manera continua. Sí hay, ahora que me dices esto, Ujú. tiene claro Back en su forma de liderar proyectos, de pensar diferente, que definitivamente tenés que pensar en forma de prototipado. O sea, y cuando digo prototipado, es esa forma de demuéstreme en corto tiempo, yo digo mucho esto de demuéstreme en corto tiempo que este proyecto que estamos haciendo en una iteración rápida puede generar valor con lo mínimo.
para darnos cuenta si vale la pena o qué cambios hacerle antes de poder meternos a construirlo y decir, este va a ser el próximo servicio o producto que puede que lleguemos a construir en los próximos 2, 3 años. Antes de pensar en eso, o sea, te lo pongo así, porque hablamos muchas veces de eficiencia, de proyectos rápidos, pero Ujú. pensamos rápido, bueno, el próximo año necesito obtener un producto lanzado en el mercado, pero pasa esto que dices, y sí, tengo un año para hacerlo, en noviembre lo tengo que entregar, pero en noviembre te das cuenta que hay 1000 cosas que no sabes porque no iteraste tal vez y no tienes esa filosofía de pensamiento. Sí, vamos a ver. Primero que convengamos que somos una empresa muy grande. Y si algo he aprendido en mi proceso de complementar desde mi rol la cultura de la empresa, es que tampoco conviene romperle la inercia a la empresa, ¿verdad? Porque yo he estado en procesos con colegas de implementar agilidad, el agilismo puro que llamamos nosotros. Ujú. Inclusive en la implementación del agilismo puro nos dimos cuenta que hay una inercia en nuestra empresa que no convenía romper, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertos procesos y ciertos proyectos que no se iteran, pero tienen una precisión que yo admiro de nuestros administradores de proyectos. O sea, logran encontrar el camino correcto, digamos, a la primera, y tendrá sus fallos, y hemos entendido que eso se asume en el riesgo de un proyecto. Y hay otros proyectos que tienen una relevancia no solamente fundamentado en la entrega del valor, sino también en el riesgo, que sí tienen iteración. Entonces, yo lo que le digo a los líderes culturales y empresas es, lo primero, y vuelvo al inicio de la charla, váyanse al ser. Hay cosas en el ser de su empresa que permiten que la fórmula no sea única, ¿verdad? Yo no puedo llegar y responsablemente decir, todas las empresas tienen que iterar y tienen que tener pilotos y tienen que probar, porque eso yo sé que para una empresa cuando quiere iniciar con esto le va a resultar relativamente caro, porque va a Sí. sentir que tienen que invertir en fallo y fallo y fallo. Y hay un equilibrio entre cómo ir generando equipos que vayan entregando valor a partir de proyectos que quizás son muy conocidos y que se han estudiado mucho a través de la historia de la empresa, y otros en los que pueden ir teniendo el control del fallo, inclusive iterando, llevándolos por un camino un poco más lento, pero que cuando ese proyecto ya tan probado reviente, les dé lo que les daría un proyecto implementado a través de toda la historia. Entonces, siempre yo insisto, es un equilibrio, ¿verdad? Las empresas tienen una inercia y uno no puede romper de la noche a la mañana con esa inercia. Hay que aprender a convivir con ambas, pero Exacto. luego medir cuál es la que me conviene más para ciertas áreas. Porque, repito, igual, no quiero que nos imaginemos, pongo el ejemplo de BAC, porque evidentemente es donde trabajo, la conozco muy bien, pero sé que en muchas empresas funciona así. Las innovaciones no solamente son innovación de producto, hay innovación en procesos, ¿verdad? Hay innovación Ajá. en mercados, hay innovación de margen de contribución financiera, hay innovaciones tecnológicas. Entonces, el mundo es mucho más amplio, ¿verdad? En una empresa que solamente pensar en el producto, pero claramente sí hay formas de poder acceder a ella tomando en cuenta siempre ese ser que te comentaba al principio, importante, que rige el rasgo cultural de la empresa. Ahora que me dices esto de este ser, entonces, José, ¿cómo me podrías decir que se ve una persona que está realmente, o sea, que verdaderamente está comprometida con el propósito de VAC? ¿Cómo se ve? Sí, bueno, ahí hay una conexión de varios estímulos, ¿verdad? Te diría. Hay uno muy importante que siempre nosotros definimos, y cuando a mí las personas me preguntan, ¿cómo es trabajar en BAC? ¿Verdad? Yo siempre les digo, es una empresa que te va a desarrollar y te va a potenciar como pocas que yo conozco. Te va a exigir, pero el crecimiento y el conocimiento que vas a adoptar es grandísimo. Esto lo explico en función justamente de que los que trabajamos en esta empresa entendemos, primero, la importancia del resultado, la relevancia del desarrollo y la incomodidad, y el poder que tiene generar habilidades con feedback continuo, con retroalimentación, con conocimiento divergente, con conocimiento diverso, para complementarse como un profesional integral. De hecho, lo que te contaba al principio de mi historia cuando pasé a talento, ¿verdad? Es para mí uno de los rasgos que yo más destaco de nuestra empresa, y es tener la libertad de pensamiento de decir,
¿y por qué Percy no puede venir a trabajar con nosotros a el área de procesos? ¿O por qué no puede venir a trabajar en el área de finanzas? Pero ¿cómo? Si su formación es otra, no importa, va a venir a complementar. Entonces, ese complemento que yo siempre lo he dicho y muchas personas me han preguntado, a mí me gustaría implementar ese gen innovador que tiene WAC. Y yo les digo, Ajá. no se los puedo enseñar, ni yo, y estoy seguro que prácticamente ninguna persona que trabaje en WAC se los puede enseñar, porque es una construcción de más de 50 años de trabajo en función de diferentes visiones de liderazgo, pero que todas apuntaban primero a la excelencia y a la pasión, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 valores: excelencia, pasión e integridad, que nos definen y nos han creado el rasgo y el gen de trabajar en back. Entonces, a lo que voy es un complemento, primero, de darse la oportunidad de trabajar en una empresa que te va a exigir mucho, pero que nos va a exigir para crecer. Entonces, conectamos un propósito Claro. corporativo, ¿verdad? Que nosotros le llamamos el propósito de triple valor, que es entregar valor. Vea que ya no estamos hablando de alcanzar un resultado per se, Ujú. sino entregar valor económico, entregar valor social y entregar valor ambiental. Y eso básicamente es que como empresa, como personas y como industria somos responsables de entregar valor en un ecosistema mucho más grande que el ecosistema financiero. Entonces, cuando una persona dice que yo trabajo en BAC para reimaginar la banca, como decimos nosotros, y generar prosperidad en las comunidades que servimos, significa darnos por responsables de que lo que construyamos, de lo que innovemos, le va a impactar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, a mi vecino, a nosotros. Entonces, cuando tenemos ese panorama integral del planeta Tierra, al ecosistema en el que vivimos, al lugar donde vivimos, realmente implosiona para mí un montón de propósitos individuales en Que un no es futuro. solo una empresa haciendo lucro. Totalmente. No es viendo los estados financieros cada vez al cierre del mes de que sí logramos y nos acercamos más a la meta, sino cuánto estamos. Y, José, me encanta la definición que le diste, es generar valor. Totalmente. Y es lo que realmente hace, o sea, y creo que están muy bien enfocados en el sentido que la innovación genera valor y no solo valor económico, sino valor a un mejor desarrollo social, a que las personas tengan una mejor calidad de vida porque hay un nuevo producto, un nuevo servicio que está cambiando la forma de vida, Total. más que simplemente, claro, y un valor económico también para la empresa, que no lo dejar de lado, pero es una combinación. Creo que me ha encantado lo que hemos hablado y mucho de la forma en que lo has trabajado y lo trabajas, pero quiero adentrarme, José, ahora un poquito a ponerte aquí sobre la mesa algunas confesiones, porque Ok. yo te veo hablar y yo digo, wow, me encanta tu forma de pensar, te conozco hace años Mm, y sé tu trayectoria y dijiste algo, has sido consecuente sí, en el tiempo. O sea, no es que hoy se te ocurrió y te está yendo hoy muy bien este año, no, has sido consecuente y has tenido un propósito. Y yo creo que muchos de los que están aquí quieren escuchar, bueno, no, que nos cuente los hacks, qué es lo que tiene ahí, qué es lo que pasa por la mente, qué hace José cuando se levanta en la mañana y qué pasa ese pensamiento. Entonces, tengo aquí algunas, ok, ok. o sea, que nos cuentes tu lado más humano, porque yo me imagino que aparte de ser una persona que es consecuente con su carrera corporativa, también tiene un lado humano. También se toma un café, también hay días que está cansado y que diga, estaré haciendo lo correcto y se lo replantea, o más bien ese estar haciendo lo correcto le sirve para revolucionarse y decir, wow, se me ocurrió algo y voy más ahora. Entonces, eh, te- ¿cuál ha sido alguno de el hábito más personal, más difícil que tuviste que cambiar para poder liderar? Ese lo tengo clarísimo. Y es el hábito de, yo le llamo empoderar y delegar con confianza. Ese es el más importante porque nuestro sistema de educación, ¿verdad? Ujú. Escuela, colegio e inclusive la universidad un poco, quizás los que tuvimos la experiencia de estar en la UCR, como siempre decimos, nos hackearon un poquito más en eso, pero en general el mérito individual siempre está por encima del mérito colectivo. Ese es el aprendizaje que recibimos. Ujú. Cuando uno llega a liderar, y esto lo he hablado con muchos líderes, compartimos que lideramos para demostrar que somos buenos líderes. Y ese es el primer error. Porque uno no puede liderar para demostrar que es un buen líder. Porque eso es un objetivo individualista. Ok. ¿Verdad? Uno lidera para que las personas y el equipo crezca
junto a nosotros en función, ¿verdad?, de un objetivo, de un propósito. Y yo siempre le decía al equipo, y le repito al equipo, yo todos los días estoy aquí para hacerme cada vez menos necesario. Y eso es romper el ego completamente de lo que uno puede creer que es un líder. Entonces, trabajar todos los días para que tu propio equipo logre trabajar de manera tan independiente que no te necesite, es para mí un aprendizaje que fui evidentemente construyendo con el tiempo, pero que es fundamental. Y te lo digo, para cualquier empresa, porque ahí inclusive como persona y como líder te haces más necesario. Claro, estás diciéndome que deja a un lado tu ego. Totalmente. Completamente. Decir, no me necesitan. A pesar de que la tendencia natural de yo creo que los seres humanos es, háganme saber que me necesitan. Claro. Para poderlos ayudar, no para venir a restregárselos, como diríamos aquí en la cara y sacarle de que soy el más bueno. No, no, yo quiero hacerme necesario, en lugar de decir, ojalá no me llamen. O sea, para darme cuenta que lo pueden hacer sin mí. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí significa que delegar y empoderar con confianza pasa no por delegar para yo quitarme una tarea de encima, sino para enseñar y mentorear a la persona que lo va a hacer para que inclusive lo haga por vos en el futuro. ¿Y no te dio miedo? En el momento que dijiste, ¿y si no me necesitan un día después? Sí, eso tiene una clave que ya pasa por lo personal. Y es que en la construcción de una carrera profesional de cualquier persona, no importa si es en el emprendimiento, si es en una corporación, tenemos que aprender a romper las cadenas, ¿verdad? Y evidentemente entendemos que tener un salario, estar estable, ¿verdad?, construir o diseñar un estilo de vida también puede implicar armar algunas cadenas, ¿verdad? Sí, Entonces, ser consciente, porque no significa que esté mal, ser consciente de que todos los seres humanos podemos ser prescindibles de una función, más no de la interdependencia que nos une, es clave. ¿Y qué pasa? Claro que si mañana yo logro que este equipo trabaje sin mí, significa que yo debería encontrar otro nuevo propósito para crecer. Entonces, también es una autoexigencia para vos. Te va a obligar a crecer. Sí, porque ya te pusiste, ya Yo mismo llegaste a la meta claro, y dice, di ya. tu plataforma sube y ahora vos tenés que Claro. mostrar dónde más puedes entregar valor, repito, en el ecosistema donde estés, en una empresa, en tu emprendimiento, ¿verdad? Porque estás subiéndole a la plataforma a todos y por ende ya vos decís a dónde más agrego valor. Y evidentemente ya Ajá. viene la capacidad de pensamiento crítico, de investigación, de leer, de aprender de todos los temas, porque no nos podemos quedar solamente en nuestra especialidad, ¿verdad? Nos vemos exigidos a aprender más de la empresa en la que estamos. Entonces, subir esa plataforma es a la vez un potenciador. Entonces, se nos va el miedo, porque más bien es uso la incertidumbre para crecer. Muy bien. ¿Hay Sí. algún error, José, que cometiste como líder, pero te hizo mejor líder? Que vos digas, eso me pasó, pero me ayudó a pensar, a construir cosas que necesitaba para ser mejor. Sí, yo creo que los errores más habituales y que evidentemente no estoy exento de cometer es a pretender, creo que es el error más grande. En general me considero un líder muy ecuánime, ¿verdad? Y he aprendido de otros líderes ecuánimes también, pero creo que el más importante es creer que las personas tienen que entregarte información o proveerte información o entregarte un resultado como vos lo harías. Y eso es algo que uno lo aprende al inicio de cuando uno es líder. Y justamente este error, ¿verdad?, a nivel liderar así, me llevó a la conclusión de que no, ese camino no me va a hacer crecer. El camino que me hace crecer es el de empoderar y delegar con confianza para que las personas hagan en función de su propia creatividad. Entonces, darle el trabajo o poner los objetivos y que lo logren como vos lo harías, al final lo que estás provocando es una extensión de vos mismo multiplicada por N cantidad de contribuyentes individuales que tengas en el equipo. Entonces, realmente no te va a hacer crecer. Claro, y es dificilísimo porque generalmente creo que muchos colaboradores, muchas jefaturas esperan delegar, pero para que lo hagan como yo lo hubiera hecho. Claro. Y nunca va a ser porque no lo hiciste vos. Y Nunca. comienza como un ciclo de conflicto en que, y voy a decirlo así, mis empleados no hacen lo que yo digo. Total. Y entonces al final es,
Me encanta. Sí. Y Percy, te digo una cosa, y esto puede ser consciente e inconsciente. También. Y es más peligroso cuando es inconsciente, porque uno como líder no se da cuenta que creó a un equipo a imagen y semejanza. Y con el tiempo uno dice, qué raro que este equipo no me tira ideas nuevas, que no es creativo, que no me trae algo diferente. Ya trabajaste un hábito inconscientemente, vamos a pensar, durante mucho tiempo y ya no se sienten cómodos saliéndose del canasto. Claro. ¿Hay alguien que te inspira, José? O sea, alguien que vos digas, o sea, yo a veces veo a esta persona y, pucha, o sea, de verdad que me hace levantarme, pensar diferente, decir, tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Sí, bueno, sin duda, en términos de mi rol y mi trabajo, mi inspiración más importante ha sido mi padre, ¿verdad? Y se lo he dicho, lo hemos comentado muchas veces por muchos motivos. El primero, de él no estudió nunca una carrera, ni siquiera pudo sacar el colegio, pero eso no lo limitó Me a encanta. aprender. Y segundo, no lo limitó a probar y trabajar de lo que pudiese trabajar para emprender lo que estaba emprendiendo. Entonces, una persona que ha emprendido en la música, ha emprendido en el comercio, ha emprendido en verdulerías, ha emprendido en tiendas de ropa. O sea, él dijo, yo tengo un problema y lo resuelvo. Entonces, ese nivel de liderazgo intrapersonal para mí ha sido un elemento a seguir por muchos años. ¿Consideras que la habilidad de emprender va a ser una habilidad clave en las habilidades del futuro del trabajo en los corporativos? Ya lo es, Percy. De hecho, Del 1 al 10, ¿qué tan dura es para vos? ¿O qué tan importante va a ser? hoy es un 8 y en pocos años es un 10. Y te lo voy a contar por qué. De hecho, es hoy por hoy, mi reto conceptual más importante. Es en el que estoy trabajando hoy para entender cómo lo empiezo a incorporar en nuestra cultura. Porque el intraemprendimiento está empatando con diferentes factores. Un factor es las empresas necesitan en los entornos VUCA, ¿verdad? Necesitan reaccionar más rápido a los cambios del mercado y a los cambios del contexto, inclusive. Entonces, intraemprender te permite accionar más rápido. Segundo, el movimiento del talento está provocando que yo me sienta más a gusto y comprometido en una empresa que me deja emprender, porque es un elemento de gusto y no tanto el trabajo repetitivo de 8, 5 y media. Y la tercera es que el proceso de integración de la inteligencia artificial y la tecnología en las empresas están destruyendo el trabajo repetitivo y las tareas. Y está abriendo la puerta por construir escenarios donde la complejidad, el pensamiento crítico, el cambio de viraje rápido a partir de equipos de trabajo sea la clave para las empresas. Entonces el intraemprendimiento pasa por ahí. Yo lo digo así, es tomemos, y vos que evidentemente sos emprendedor y lo sabes, la vorágine que a vos te toca vivir como emprendedor, llévatela a un corporativo en lo que todo pareciera prolijo, ordenado, estructurado, con procesos, ¿verdad? Es como que no empata. Entonces, ¿cómo provocamos un poquito esos sismos culturales con intraemprendedores que vengan a mover lo que estamos acostumbrados a hacer? ¿Que un objetivo anual? No. Un intraemprendedor tiene un objetivo de 3 meses. Vaya, investigue y vaya, tráigame esto y hagamos labs de innovación, y hagamos labs de prueba. Esos intraemprendimientos para mí son fundamentales en las empresas y lo van a ir siendo cada vez más. Es que eso quería llegar, porque me dejas pensando, bueno, contratemos un emprendedor. Tiene una persona que tenga estas habilidades, que le gusta resolver problemas, que piensa de forma que diversifica su pensamiento y es divergente, digámoslo así, cuando ver. Totalmente. Pero yo digo, claro, pero ¿qué pasa cuando se topa con una cultura corporativa? Aquí castigamos el error. O sea, puedes traer la persona más divergente que en la primera le van a decir, no, te vamos a tener que suspender, te vamos a mandar una suspensión correo porque has fracasado. Pero digo, "Ey, pero vengo con todas estas habilidades de pensamiento de prueba, error, de vamos rápido, probemos". Entonces, te cuento esto pensando en Ujú. que yo creo que todo corporativo que esté pensando en alinearse a las habilidades del futuro, en decir, bueno, necesito tener intraemprendedores, no solo comenzar en sus estrategias de reclutamiento a atraer este Claro. tipo de personas, sino es, ¿qué voy a hacer cuando los tengo aquí? Porque si contrato a personas con a estas habilidades y yo voy a querer tener un reglamento que diga, aquí no se puede, no se puede, no se puede, no se puede,
y no permito nada y castigo todo, de inmediatamente estas personas van a salir corriendo, ni me lo imagino los siguientes 3 meses. Va a decir, no, no, esta empresa no es para mí. Sí, totalmente. Yo creo que ahí se van a alinear diferentes factores. Un factor fundamental es que, bueno, hoy las empresas, decimos nosotros, contratamos por skills, ya no por habilidad, ya no contratamos por un currículum necesariamente. Y para también, como dicen, poner los puntos sobre las i. No significa que un currículum no es importante. Ya en un corporativo como el nuestro, ya lo damos por hecho, ¿verdad? O sea, ya los abordajes del estudio de primaria, secundaria y universidad, ya eso es en nuestro ecosistema social, por ejemplo, es un acceso para la gran cantidad de personas, no para todos. Entonces también somos comprensibles y por eso damos oportunidades en otros puestos de trabajo donde no hay problema. Si no tenés estudios, los puedes terminar inclusive con apoyo de la empresa. Pero en los roles en los que sí buscamos una divergencia, ya eso lo damos por hecho. Lo que queremos disrumpir es, demuéstrame que tiene las habilidades. Entonces, la empresa, y por eso es fundamental que la estrategia venga de talento y cultura, porque ahí ese es el epicentro de las políticas, ese es el epicentro de los rasgos culturales, ese es el epicentro de lo que culturalmente se va a reconocer y lo que no. Y además que cuando se construye un buen modelo de competencias y habilidades, yo tengo que buscar el que piense disruptivamente, pero también tengo que buscar el que acepte la disrupción. Exacto. Y ahí es donde se complementan, que si alguien quiere castigar el error, la misma cultura te repela. Muy bien. No, José, ha sido enriquecedor el tema. Yo creo que se nos queda corto. O sea, Sí, en realidad, siempre. igual, antes de cerrar, tengo algo, porque no te puedo dejar ir sin que juguemos un ratito, en que nos Sí, divertamos y que, obviamente, para los que nos están viendo, pueden ver aquí, yo le llamo esto el Mystery Box, que tengo algunos objetos ahí internamente ok. que quiero que saques. O sea, y los que nos escuchan, hay una caja en el centro de la mesa donde tiene objetos que José Pablo no tiene idea de qué hay en eso, qué hay dentro de la caja. Pero la idea es que nos des una respuesta corta de 1 minuto, o sea, no la pienses mucho, es improvisar una idea, hey, esto es un pitch de 1 minuto que hacer esa visión. Entonces, De acuerdo. te reto a que puedas abrirle y saques un primer objeto, lo que encuentres. Yo te voy a contar un poco sobre ello, así que adelante, Ok, bueno, voy. con toda confianza. Ese es el espejo como tal. Tengo una pregunta de esto, por eso Ok, puse un espejo ahí. un espejo. ¿Qué De acuerdo. papel juega la autoconciencia en un líder que busca transformar? ¿Qué papel busca la autoconciencia? Sí, ¿qué papel juega? Fundamental, ser consciente de sí mismo es para el líder tan importante, ¿ok? Como conocer a su equipo de trabajo. Pero te quiero sumar algo más en función del espejo. No hay ningún proceso de desarrollo de una cultura sana sin el otro. No hay forma que yo como líder o como miembro de un equipo de trabajo pueda crecer sin tener un espejo al frente. Porque como decimos nosotros a nivel neurológico, nunca nos vamos a autopercibir al 100%. Siempre necesitamos de otra persona para que nos diga y nos dé ese feedback de qué puedo mejorar y qué puedo cambiar. Entonces, la autoconciencia es fundamental, pero en ese proceso de autoconciencia siempre necesitamos un espejo, necesitamos de otro para que nos pueda alimentar ese proceso de desarrollo. ¿Crees fundamental tener un mentor? Siempre. Es fundamental tener un mentor y te digo, no busquemos al mentor que tiene todos los años de la compañía o que tiene todos los años de experiencia. El mentor puede ser inclusive tu compañero de trabajo, puede ser una persona a la cual vos le preguntes, le hagas preguntas profundas y te pueda con sinceridad decirte lo que piensa. Oh, me encanta. Dale, saca otro objeto, Otro a ver más. qué más hay por aquí. De acuerdo. Lo que dice es transformación silenciosa, esta ficha. Ok. ¿Qué microacciones han tenido el mayor impacto en BAC? Bueno, primero que coincido que inclusive las transformaciones culturales es más lo silencioso que lo que escuchamos y vemos, ¿verdad? O sea, suceden más a veces en el inconsciente del colectivo en general, pero están sucediendo en el momento. Y yo te digo que las acciones silenciosas o las que pasan más desapercibidas del colectivo general son
el refuerzo en dos actividades o dos centros fundamentales, y es el reconocimiento y justamente la tolerancia al error. Esos dos elementos son fundamentales y no tienen que suceder en una gran celebración para reconocer los logros del año, sino en el día a día con tu líder o con tu compañero de trabajo. Te felicito por el trabajo que hiciste. Excelente. Gracias porque vos siempre me llevas a pensar de manera diferente. Esas palabras de agradecimiento que van sucediendo en los equipos todos los días y que cuando una persona comete un error sin esa intención y lo materializa en aprendizaje, tu líder te diga, te respaldo, seguimos adelante. Y sigamos en este proceso. Esos dos elementos son fundamentales. Que es un tema entonces del día a día, del momento a momento. Tal No cual. necesito, vamos a celebrar hoy que José hizo bien las cosas, ¿no? O sea, me encanta. Si están buenísimos, si las podemos generar como empresa, está muy bueno porque marcan una comunicación, un editorial, ¿verdad? Corporativo que es fundamental y es muy importante, pero créanme que no va a generar mayor impacto que la transformación silenciosa o la que es, yo le llamo, inconsciente en ese colectivo general. Me encanta, José. José, si tuvieras que dejar un hack, algo que haga que la gente piense diferente, para quienes quieren cambiar las cosas desde adentro, pero sienten que no los escuchan cuando quieren levantar la mano y dicen y no les dan esa importancia, ¿cuál sería ese consejo que viene de tu experiencia, pero que también tienes tus cicatrices? Bueno, lo que les diría es, y atado a lo que hablábamos ahora del intraemprendimiento, siempre uno en toda empresa, y esto casi lo garantizo al 100%, yo sé que es arriesgado certificarlo tanto, siempre tiene al menos una persona o dos personas con las cuales puede desarrollar esa idea. Si tienen una buena idea, aunque su jefatura o su líder no la compre, dense la oportunidad de hacerla y probarla, aunque sea en su cuaderno, en su computadora. Hagan el proceso de desarrollar una idea y de hackear algo que creemos que no es tan bueno, es necesario. Y es inclusive, si nos vamos a un poquito los años, los grandes inventores de la historia, Da Vinci y demás, ellos lo hacían. Ellos tenían una idea y con su propio cuaderno elaboraban la idea como si la estuvieran generando de manera real, porque ellos decían que al terminarlo aprendían más de las conclusiones que desarrollaban que de la implementación de la misma idea. Entonces, rompan esa necesidad de validación social inicial que tengo para generar una idea, háganla en su espacio de trabajo, compártanla con un amigo, un almuerzo, con un compañero o compañera de trabajo, pruébenla y si pasa sus filtros, ya va mucho más fuerte y va mucho más validada para luego escalarla a un siguiente nivel. Creo que estoy de acuerdísimo con vos, porque a las personas se les olvida, se dan cuenta, nunca pueden materializar una idea o un proyecto hasta que, como dices, digamos, lo voy a dibujar. Y ahí es donde ese pensamiento los lleva a decir, mira, nunca había pensado en esta parte del proceso. O sea, ni se veía que este micropaso existía. En mi mente solo veía la idea de, ay, qué fácil hacerla, fue sencillo. Y ahora que me pongo a dibujarla, a materializarla, digo, nunca pensé que tenía que tener esto. Y te acerca mucho más a una realidad de, hey, sí se puede, tiene algunas complicaciones, pero ya la puedo materializar, ya la bajé más. Totalmente. Yo lo aprendí de un mentor esto. Y recuerdo que cuando lo aprendí y lo empecé a implementar en mi metro cuadrado, y se lo comentaba a un compañero, el compañero me daba me hacía una pregunta que yo decía, no lo consideré. Por ejemplo, ¿y cuál es la utilidad, el TIR que va a tener este proyecto? Y yo, ¿el qué? El TIR. Bueno, sí, eso me parece que yo lo vi en finanzas, pero... Y devolverte e ir a preguntarle a alguien que sepa, te conecta con otra persona que no conocías, Claro. se la contás. Entonces, inclusive generás una interacción social mucho más amplia y mucho más enriquecedora que solo dejártelo para vos. José, gracias por acompañarnos hoy. Creo que ha sido enriquecedora. Nos diste una perspectiva de la banca desde el humano, o sea, quitándonos a un lado, o sea, y nos hiciste recordar que innovar no es tecnología, no es procesos, es transformar el valor a través de un propósito con las personas. Y a veces olvidamos que el núcleo de la innovación es nuestra gente en las empresas, es los equipos que hemos hecho, las formas que les permitimos pensar, más allá de
si están cumpliendo o no, porque queremos 3 nuevos productos y no sabemos cómo lo van a hacer, pero no estamos ni siquiera invirtiendo en el talento y en el tiempo para que esas personas también digan, les voy a dar la oportunidad que piensen diferente y puedan venir a decírmelo y no pase nada para ver si llegamos a esa gran meta y realmente no solo esa meta, sino nos apasionamos generando ese valor. Más bien, encantado de tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente esa era la intención, lo habíamos dialogado. Ahí donde considero que puedo aportar mucho más valor a la discusión, poniendo siempre al ser humano, a la persona, al talento en el centro y entender que todos estos procesos están más conectados de lo que pensamos. Entonces, bueno, gracias por el los espacio. inviten. ¿Cómo te pueden encontrar en LinkedIn? Bueno, me pueden encontrar como José Pablo Guzmán, tal cual. Ahí tengo ya la cejilla garantizada. Entonces me pueden encontrar como José Pablo Guzmán en LinkedIn. Ahí constantemente estoy posteando. Nos podemos conectar en la red social, compartir. Me encanta debatir. Es para mí uno de los temas fundamentales en cualquier red social. Para eso son las redes sociales para mí, para buscar formas diferentes de pensamiento y debatirse. Entonces ahí, cuando gusten, planteamos ideas y las discutimos. Bueno, más bien encantado de tener por aquí y más bien despedimos a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos y para que se vuelvan esos hackers corporativos que están pensando en cambiar y romper el paradigma natural de las empresas, que es lo que buscamos. Así que nos vemos en el próximo episodio de Hacker Corporativo. Excelentes días, tardes o noches para los que nos están escuchando. Nos vemos.